Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Listos para tener un buen desayuno espiritual. Aleluya. Estamos contentos porque el Señor nos da un día más de vida. Para nosotros pues siempre es un poquito más temprano que para mis hermanos de México, Centroamérica y Sudamérica. Y aún aquí en los Estados Unidos, habemos estados que tenemos hasta 3 horas de diferencia uno con otro, significando que hay distancias grandes entre muchos de nosotros. Pero gracias a Dios por los que ya se están conectando. Gracias a Dios por esos hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Yo los felicito, hermanos. De verdad que no hay cosa más linda que estudiar juntos la palabra. Buenos días a todos. Good morning, everybody. Estamos efesenciando. Aleluya. Dios nos ha dado esas palabras para que entre nosotros sean palabras que indican algo. Gracias a Dios que colosensiamos, filipensiamos y ahora estamos efesenciando porque Dios nos quiere bendecir con la epístola a los Efesios. Aleluya. ¿Cómo están todos mis amados? Yo espero que todos estén bien, que tengan siempre ese deseo ferviente de oír la palabra. Estamos orando por los hermanos que están quebrantados de salud. Me informé que el hermano Raúl Chávez está enfermo. Estamos orando. Gracias a Dios que creemos que el Señor lo va a levantar. Y también por el hijo de nuestra hermana Berta, dice que también está enfermito. Bueno, Dios se va a glorificar. Vamos a orar y los vamos a incluir a ellos en nuestra oración. Padre, en esta mañana nos acercamos una vez más a ti para que por favor inclines tu oído a nuestra oración. Señor, primeramente queremos darte muchas gracias porque nos das la bendición de estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu para que nuestro espíritu quede certificado delante de todas las potestades, que es un espíritu de sabiduría y de revelación. Sabemos que tu palabra es la que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Por eso, Señor, te damos gracias porque sabemos que tenemos que ejercitar nuestro espíritu cuando tenemos contacto contigo y con tu palabra. También, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, que alumbres nuestros ojos, para que podamos ver, Señor, lo que tú nos quieres mostrar. Señor, en tus manos preciosas estamos y pedimos estas peticiones. También, Señor, queremos orar por nuestro hermano Raúl Chávez, pastor en Ocotlán, Jalisco. Te pedimos, Padre, que por favor tú pongas tu mano de sanidad sobre ese cuerpo enfermo y quebrantado y levántalo, Señor, para gloria de tu bendito nombre. También, Señor, oramos por el hijo de nuestra hermana Berta. Señor, sabemos que tú estás en control de todas nuestras enfermedades y situaciones y solo estás esperando que nosotros oremos los unos por los otros para actuar, porque tú contestas las oraciones de fe y nosotros creemos con todo nuestro corazón que tú nos has escuchado. Señor, ayúdame a disertar tu palabra con denuedo y con sabiduría, Señor. Aleluya, amén, amén. Qué bueno, mis amados, que ustedes ahí están siempre con ese deseoso corazón. Amén. Hoy vamos a leer Efesios 2, del 20 al 22. Y vamos a estar ocupados en estudiar lo que esos versículos nos declaran. Miren cómo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que hay muchas versiones de la Biblia y cuando uno estudia todas esas versiones, uno va descubriendo que hay hermanos que se preocuparon de que los lectores puedan entender mejor lo que los apóstoles escribieron. Y hay algunos pasajes que en algunas versiones están más claros que en otras. Como por ejemplo, en esta versión que yo leí ahorita, si ustedes se dan cuenta, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esta versión tiene cierta ambigüedad. O sea que si alguien solo lee este versículo en esta versión y no lo compara con otros versículos para explicar la palabra bajo contexto, puede que se le desvíe un poquito el pensamiento. Porque muchos creen que aquí dice que el fundamento de la iglesia, porque aquí está hablando de la iglesia, creen que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Fíjense, ustedes saben que hay errores históricos, errores garrafales, debido a no consultar el panorama bíblico. Eso los estudiantes de la Biblia le llaman hermenéutica, o sea que los estudiosos de la Biblia, los teólogos, se inventaron unas buenas fórmulas para estudiar. Y una de las fórmulas que se inventaron y que se volvió ciencia es la hermenéutica, que es interpretar la Biblia por ella misma. O sea, no dar la opinión uno, sino que comparando este versículo con este otro y con aquel otro y con el otro para sacar el pensamiento bien centrado. Y a mí me parece que eso fue muy bueno que los hermanos lo establecieran. Y aún así, con esa ciencia, algunos siempre se han desviado. Y hay errores garrafales porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos enseñan que Pedro es el Papa. Y ellos se basan en lo que dice en Mateo 16, pero mal interpretado, por no consultar los contextos. Y eso le pasa también a hermanos cristianos al leer este versículo, al grado de que se ponen a enseñar que el fundamento de la iglesia es sobre apóstoles y profetas. Y por eso hoy día los hermanos modernos se basan mucho en decirse a sí mismos apóstoles y profetas. Ahora, tenemos que estudiar bien porque resulta que al llegar al capítulo 4, ahí se nos habla de los dones, de los hombres dones, de los 5 ministerios. Pero cuando lleguemos al capítulo 4, nosotros tenemos que explicar correctamente también lo que son los ministerios, porque las dos cosas están aquí. Aquí está el fundamento de apóstoles y profetas y están los ministerios. Pero no nos vayamos a confundir. Entonces hoy el título de nuestro mensaje es Crecer para ser templo santo. Fíjate cómo dice, crecer para ser templo santo y ser edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Ok? Crecer para ser templo santo y ser edificado para ser la morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. Entonces,
todos nosotros sabemos que hay un relato muy conocido entre los creyentes que está en Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Bueno, primero les preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, pero después que ellos contestaron lo que la gente piensa de él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y conocemos la famosa respuesta del apóstol Pedro cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó, porque el relato no termina ahí, sino que el Señor le contestó a Pedro y le dijo, bienaventurado eres. Le dijo, tú eres una persona bienaventurada porque lo que acabas de decir es una roca. Eso que acabas de decir es una roca que te la ha revelado directamente nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y por eso le dijo sobre esa roca. Y sabemos que esa roca que Pedro declaró es Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor, eso que acabas de declarar, eso que dijiste del Cristo. Esa es la roca sobre la cual se debe de edificar la iglesia. Y él mismo le dijo, yo voy a edificar mi iglesia sobre esa roca. Aleluya. Sobre esa revelación que te dieron a ti, Pedro, acerca de mí. Sobre esa roca se tiene que edificar la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo también habla de este mismo tema tan monumental. Aquí en Efesios capítulo 2, volvámoslo a leer, porque Cristo lo dijo en Mateo 16, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahora viene Pablo y mire lo que dice en Efesios 2 del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea que aquí nosotros tenemos que unirlo al capítulo 16. El capítulo 16 nos dice que la roca, que Cristo es el fundamento. Para los apóstoles y profetas, Cristo es el fundamento de la casa que se tiene que edificar. No está diciendo que ellos, se da cuenta que da a entender siempre como que los profetas, en el caso de Mateo 16, da a entender que Pedro, pero al ignorar lo que Cristo está hablando bajo contexto, entonces es que podemos resultar diciendo que Pedro es el Papa. Pero noten, ¿cómo va a ser Pedro el Papa si Pedro negó? ¿Cómo lo van a poner a Pedro como Papa en la Escritura si él negó a Jesús? ¿Por qué no enseña la Iglesia Católica que el Papa niega a Jesús? Ahí sí me gustaría a mí oír a las enseñanzas, hermanos. Nosotros tenemos Papa porque el Papa niega a Jesús. Entonces sería una enseñanza correcta y no pretenderían ser lo que son. Pero noten pues que aquí dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que da a entender que nosotros tenemos que ser edificados sobre los apóstoles y profetas. Pero eso sería ignorar los contextos, mis amados. Aquí dice que el fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo. Pedro lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, Pedro, sobre esa roca vamos a edificar la iglesia. Entonces, debemos de ser impactados, debemos de ser sorprendidos de que la iglesia es un edificio que crece.
Oigan eso. La iglesia es un edificio que crece, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí en estos versículos de Pablo está lo mismo, exactísimamente lo mismo que Mateo 16. Mateo 16 revela a Cristo como la roca para que se establezca la iglesia universal. Pero también le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, Mateo 16 habla de la iglesia universal, pero también habla de la iglesia local. Pablo habla de la iglesia universal que tiene como fundamento a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia local somos el edificio que está creciendo. No pierdan de vista eso, mis amados, porque esa es la pureza de la palabra y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Muy bien, como morada de Dios siendo edificada, la iglesia crece. Aparentemente el crecimiento y la edificación son dos cosas distintas. En realidad, la edificación de la casa equivale al crecimiento del edificio. Si el edificio crece, la casa se edifica. Si el edificio no crece, la casa no se edifica. Así que hoy vamos a ocuparnos en este tema. Hoy vamos a estar hablando de cómo es edificada la iglesia. Así que leamos de nuevo nuestro título. Crecer para ser templo santo y ser edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. La iglesia, a través de las edades, a través de los siglos, hemos entendido que es algo crucial. Este hecho es crucial, hermano. La iglesia está en el corazón de Dios. Así que no estamos hablando de algo simple. Vamos a explicar en qué consiste la edificación de la iglesia. Y vuelvo a repetir, es un asunto crucial. Por eso Satanás, el enemigo de Dios, en toda la historia ha detenido la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia, todos nosotros debemos de saber que es la voluntad de Dios. Si nosotros alcanzamos a ver con claridad que la edificación de la iglesia es la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a estar dispuestos a luchar contra el enemigo, el cual se opone a que la iglesia sea edificada. Satanás por todos los medios quiere evitar que la iglesia sea edificada. Y uno de los asuntos que debemos de ver es la gran confusión que hay acerca de la edificación de la iglesia. Hay mucha confusión entre los cristianos de la manera en que la iglesia debe de ser edificada. Es más, hay lugares donde ya se perdió totalmente la visión de que la iglesia sea edificada. Pero tú y yo debemos orar de que Dios abra nuestros ojos para que alcancemos a ver cómo se edifica la iglesia. Te dije que todo el libro de Efesios hay puntos que los vamos a tener que estar repitiendo. Si no hay en nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, y Dios no nos abre nuestros ojos,
nosotros nunca vamos a saber lo que es la edificación de la iglesia. Y nos vamos a mover, y vamos a estar ahí alabando a Dios, y vamos a estar danzando, y vamos a estar oyendo mensajes, y vamos a estar en vigilias, y vamos a estar evangelizando, pero ignorando siempre lo que es la edificación de la iglesia. Hay muchos malentendidos, hermano, y mucha confusión de cómo se debe de edificar la iglesia. Lamentablemente Satanás ha confundido a los hermanos y los hermanos no saben cómo se edifica la iglesia. Aun cuando leen versículos tales como si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros no solamente debemos de saber cómo se edifica la iglesia, sino cuándo se debe llevar a cabo. Aleluya. Algunos se preguntan, ¿será edificada la iglesia en el futuro? Hermanos, de acuerdo a las Escrituras, hoy está el Señor edificando su iglesia, porque es Cristo el que está edificando su iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero hagámonos preguntas, porque cuando nos hacemos preguntas tenemos respuestas. ¿En qué consiste esta edificación? ¿Qué es la edificación de la iglesia? ¿En qué manera se edifica la iglesia? Así que de esto es lo que vamos a estar ocupándonos hoy y Dios nos va a ayudar para que alcancemos a ver cómo se edifica la iglesia. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que todo malentendido respecto a cómo se edifica la iglesia del Señor sea echado fuera de nosotros. Todo malentendido. Y que nosotros seamos esos constructores que no rechazan la piedra angular. Fíjate que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son los edificadores que han rechazado la piedra angular. Así que, hermano, no vamos a ser fariseos, porque a los fariseos los reprendió y espérate que ya ahorita en un ratito voy a llegar a esos pasajes. Pero ahorita lo que quiero que entiendas es que la iglesia se edifica sobre la roca. Sobre la roca. No es asunto raro, no es asunto complicado. ¿En dónde y cómo se edifica la iglesia? ¿Cuál es la forma correcta de edificar la iglesia? Es sobre la roca, porque Cristo mismo lo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si tú eres un siervo de Dios, si tú amas a Dios, tú vas a edificar la iglesia sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que cada vez que nosotros queramos edificar la iglesia, debemos de tener cuidado porque se puede malinterpretar. El hecho de que algunos hayan malinterpretado lo que es edificar la iglesia sobre la roca no significa que ya los cristianos están puros, porque los cristianos pueden creer que Cristo es la roca, sin embargo no están edificando sobre la roca. Así que vamos a consultar algunos pasajes para entender esto con claridad. Volvamos a leer Efesios 2, 20, 22 y luego nos vamos a Efesios 3, 5 y 6. Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya sabes que es la roca. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Misterio, que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjense, miren, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Noten pues, porque si no, nosotros no vamos a saber edificar la iglesia. El apóstol Pablo era judío y él tenía una carga. El problema bien serio era que los judíos nos miraban a nosotros como perros. Entonces, los judíos tenían un problema bien serio porque ¿cómo iban ellos a aceptar a los perros? Y Pablo les está enseñando de que los perros y ellos, entre los dos, son el nuevo hombre. Entonces, imagínense ustedes qué responsabilidad tan grande tenemos de edificar la iglesia, porque si nosotros no tenemos cuidado, no la edificamos sobre la roca. Y no vamos a entender mucho menos lo que es la piedra angular, porque aquí junto con la roca nos muestran la piedra angular. Y no es que sean dos cosas distintas, sino que la roca es la piedra angular. Fíjate, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, yo quiero que noten, porque yo nunca he oído a un predicador que nos enseñe con claridad estos pasajes, que nos enseñe que Cristo es la roca, pero también es la piedra angular. Cristo es la roca, pero también es la piedra angular. O sea que aquí no nos están hablando de dos cosas distintas, sino de dos aspectos de la construcción. Si nosotros aprendemos un poquito de construcción, especialmente construcción hebrea, porque aquí está basado en cómo se hacían las casas en el tiempo de Jesús. Entonces el Señor nos quiere revelar algo. Yo sé que te quiere revelar algo, y si tienes un corazón para la revelación divina. Aleluya. Si Dios te abre tus ojos para que puedas ver esta revelación divina, entonces vas a darte cuenta que cuán necesario es estudiar la Biblia. Porque el problema de nosotros es que damos por sentado que ya entendimos. Pero ¿verdad que en este momento Dios está tratando de abrirte tus ojos? Dime si alguna vez te habían enseñado que Cristo es la roca y la piedra angular, pero bien enseñado, bajo contexto. Hoy te lo voy a enseñar yo. Y tú te vas a gozar, porque esto es maravilloso. Al llegar a la última parte, porque estoy llegando a la última parte de Efesios 2. Al llegar a la última parte de Efesios 2 encontramos esos dos aspectos de la construcción, esos dos aspectos de la edificación, que es el universal y el local. Pero ahora quiero que tú también veas que se está hablando de Cristo como fundamento y como piedra del ángulo. Si tú lees un poquito, puedes buscar ahí en el internet y quieres entender lo que es la piedra angular. Ellos usan una piedra que une las dos paredes. Y es una piedra angular porque has visto como cuña, ¿verdad? Los que trabajan en construcción saben lo que es meter una cuña. Resulta que esa cuña, al meterla en el ángulo, la piedra angular, como los hermanos que hacen casas aquí en Estados Unidos saben que en las esquinas, especialmente en donde hay mucho viento, les ponen unos metales bien fuertes a las casas, se llaman stronghold.
esos los ponen para que detengan las esquinas de la casa por causa del viento y que esa casa no se la vaya a llevar el viento. Bueno, aún así se la lleva porque el poder del viento es grandioso. Pero quiero que veas que, aparte de que Cristo es nuestro fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, Cristo es la piedra angular para darle el toque final a la construcción y que se aprieten, pero es para unir dos paredes, para unir dos paredes. Ahora vas a hablar bien claro acerca de estos contextos, porque para que el nuevo hombre venga a existencia, Dios tiene que usar dos paredes, que es la pared de los judíos y la pared de los gentiles. Aquí no lo está hablando negativamente como derribar la pared intermedia. Bueno, esa pared intermedia representa los obstáculos que entre judíos y gentiles habían, pero las paredes, hablando en forma positiva, representan la pared judía y la pared gentil, y esas para edificar la casa hay que apretarlas y son las que tienen que estar bien unidas, porque para edificar la casa se edifica con gente judía convertida y gente gentil convertida. Y eso es lo que forma la iglesia. Entonces, nosotros no debemos de estar confundidos. Algunos hermanos están confundidos porque creen que el fundamento son los apóstoles y los profetas. Pero la Biblia no nos enseña eso. Para que nosotros alcancemos a ver bien el fundamento de la iglesia, tenemos que tener ojos abiertos. Mira cómo dice Efesios 3:11. Efesios 3:11. Sí, perdón, Primera de Corintios 3:11. Yo ya estoy norteado. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Mira cómo dice, pues, leámoslo bien. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el que está puesto? La roca. El que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento. Esa es la roca. La casa está sobre una roca. Su fundamento es una roca. Ninguno puede poner otro fundamento. Pero te das cuenta que al leer mal Efesios 2:20 se puso otro fundamento. ¿Te das cuenta que al leer Efesios 2:20 se puso otro fundamento? Mira, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si tú dices que lo que los hermanos hoy día enseñan, que la iglesia tiene que estar bajo el fundamento de sus apóstoles y de sus profetas, entonces ya cambiaste fundamento. Pero yo no sé por qué los hermanos les gusta aceptar la mentira mezclada con la verdad. A muchos hermanos les gusta aceptar la verdad mezclada con mentira o mentira mezclada con verdad. Hermanitos, no se puede poner otro fundamento. Esto es delicado, hermanos. Yo quiero edificar sobre el fundamento. Yo quiero edificar correctamente. Algunos me critican a mí, hermano. El hermano Carrillo se cree mucho. El hermano Carrillo cree que él es el único que tiene revelación. Hermano, yo nunca he dicho que soy el único. ¿Saben qué? Sí he dicho, y lo estoy repitiendo últimamente porque me acaba de escribir un hermano y me dijo que los hermanos se creen mucho porque yo les he enseñado a que se crean mucho. Así me dijo. Usted los ha adoctrinado y ahora ellos son unos hermanos que se creen mucho y creen que conocen la Biblia mejor que otros. Pues para que te duela, esa es la verdad. Claro que saben más que otros hermanos. ¿Por qué? Porque hemos pagado el precio estudiando la palabra con humildad, con mansedumbre. Y entonces a mí me critican y dicen, es que ustedes dicen que el hermano Carrillo dice. Yo he tratado de que los hermanos no digan que yo digo,
Digan la Biblia dice. La Biblia dice. Por eso es importante entenderlo, porque cuando tú lo entiendes, tú puedes decir la Biblia dice. Yo puedo demostrarle a los hermanos modernos que se identifican como apóstoles y profetas que cambiaron el fundamento. ¿Te das cuenta que es una doctrina que los distrajo y los distrajo de Cristo? Ellos son unos colosenses, que esas filosofías entraron a sus congregaciones y ahora ellos están edificando algo que no le pertenece a Dios. Ellos no se están basando en el fundamento de los apóstoles y profetas. El mandato es que nos sujetemos al fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Lo que Dios les reveló, que Cristo es la roca y que Él es la piedra angular. Nosotros solo somos los edificadores, hermano. Aleluya. Entonces yo espero que Dios te abra los ojos para que tú veas que Cristo es el único fundamento. La pregunta es entonces, ¿por qué en Éfeso dice que el fundamento de los apóstoles y profetas? Es lógico que nos hagamos esa pregunta. Esto de ninguna manera significa que los apóstoles y los profetas son el fundamento, sino que el fundamento que ellos usaban es la roca. Aleluya. Ellos recibieron revelación de Dios y por eso te voy a volver a leer Efesios 3:15. Aleluya. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los gentiles, a los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en el tiempo de los apóstoles, a los santos apóstoles y a los profetas, el Espíritu Santo les dijo, ¿qué les dijo? Les dijo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Espíritu Santo, porque es por el Espíritu. Mira cómo dice el verso 18 del capítulo 2. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Te das cuenta que era el mensaje para los judíos? Pero los judíos no captaron. Lo más tremendo es que nosotros dizque captamos y captamos todo torcido. Dizque captamos. Mire si a los mesiánicos dicen que captan, ¿y qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Judaizando? ¿Qué están haciendo? Ellos no entendieron. Ellos están igual que los judíos, que no entendieron. Aquí no se trata, hermano, de volver a la gente judía o de volver a la gente gentil. Ese no es el enfoque de las epístolas ni del Nuevo Testamento. El enfoque del Nuevo Testamento es el nuevo hombre. El nuevo hombre. El nuevo hombre. El fundamento de los apóstoles y los profetas es Jesucristo para producir el nuevo hombre. Pero ellos por eso no lo quisieron aceptar. Entonces, estar edificando sobre la roca es entender lo que Cristo vino a hacer. De otra manera, nosotros no estamos edificando la iglesia que es la morada del Señor. No estamos edificando sobre el fundamento. En un sector donde se enseña el judaísmo, ahí no hay edificación. En los sectores donde se enseña que tenemos que adquirir costumbres judías para complacer a Dios, ahí no se está edificando. Si usted se da cuenta, la mayoría de grupos torcidos lo que hace es edificar contrariamente a lo que Dios pide. Contrariamente. Fíjate, Pedro recibió la revelación. Y el Señor le dijo que sobre esa revelación, porque esto es importante entenderlo, que la iglesia se edifica sobre una revelación. ¿Me explico? La iglesia se edifica sobre una revelación. Hay hermanos que no saben eso. Si Dios no les abre sus ojos para que ellos vean Efesios, ellos no están edificando. Porque la iglesia tiene una manera de ser edificada. Sobre una revelación. Sobre esa roca. Porque la revelación es roca, hermano. Y la roca es revelación. ¿No es Pedro?
No es Pedro, hermano. No es Pedro. ¿Cómo vas a decir tú que la iglesia se edifica sobre un apóstol? Por eso es que muchos apóstoles de hoy día son tan autoritativos y tan dictadores en sus congregaciones, y los hermanos pobrecitos, porque dan lástima. ¿Sabe por qué dan lástima? Porque como no estudian la Biblia, ni entienden la Biblia, ellos están sujetos a servidumbres. Ellos están sujetos a manipulación. Ellos están en un ministerio de manipulación. No están en un ministerio que está edificando sobre la revelación. No se te olvide nunca, hermano. No se te olvide nunca. La iglesia se edifica sobre una revelación. Y la revelación es Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a edificar mi iglesia sobre lo que te declaro. Qué importante es, hermano, lo que un ministro predica. Porque si un ministro no tiene revelación de Jesucristo, imagínense qué clase de edificación está llevando a cabo. Está edificando algo que Dios no aprueba. A mí me gusta mucho cómo se construye aquí en Estados Unidos. Los hermanos que han vivido aquí saben que a uno no lo dejan hacer una casa si el inspector de la ciudad no lo aprueba. Y eso es algo tremendo, hermano. Eso es algo tremendo. A nosotros aquí en Estados Unidos, aún en la manera que las autoridades manejan los asuntos, le habla Dios a uno. Fíjate que yo trabajé mucho en la construcción con mi hijo por 12 años. Algunos hermanos trabajaron conmigo en la construcción. Y se recuerdan que teníamos que hacer una parte de la casa y esperar que viniera el inspector para aprobarnos hasta el punto donde íbamos. Y si nos aprobaba, podíamos seguir otra fase. O sea que aquí la casa se hace en fases, en fases. Desde abajo se echan el fundamento, pero para echar fundamento tienen que venir a revisar que todos los desagües de la casa van a estar bien para que el agua corra bien, y que no, al haber hecho la casa después, se les inunde adentro y que el agua no corra. Pero cuando yo estaba haciendo esas casas, Dios me hablaba a mí. Yo era el encargado. Los hermanos saben que yo era el encargado de traerles todos los materiales. Yo era el encargado de esperar al inspector para que el inspector me dijera si podía seguir o no podía seguir. Y Dios me hablaba. Dios me hablaba. Dios me decía: Gilberto, ¿estás edificando mi casa bajo los códigos? Fíjese lo que me decía, porque la construcción de Estados Unidos es bajo código. O sea que todo lleva medida, todo lleva inclinación, todo lleva... Por eso aquí, si ustedes ven, en las catástrofes no se muere tanta gente como en los países latinos. En un país latino hay un terremoto de 7.5 y se mueren 33,000 personas. Aquí hay un terremoto de 7.5 y se mueren 2 o 3 personas. Y Dios me hablaba, hermano. Allí cuando yo estaba construyendo me decía: estás predicando sobre la roca. Estás verdaderamente predicando mi palabra sobre la revelación de Jesucristo. ¿O estás haciéndolo a tu manera? A tu manera. Si yo hacía las cosas a mi manera, el inspector me decía: túmbalas, porque eso no sirve. Y muchas veces nos hicieron tumbar cosas, aun cuando estábamos tratando de hacer bajo código. Nos hicieron tumbar cosas. Nos decían: quiten todo esto porque eso no está bien hecho. Aleluya. Hermanos, lo que yo estoy hablando, por favor, pónganle mucha atención. Ministros del Señor, ministros del Señor, pónganle atención. Si Jehová no edifica la casa, que es, si Dios no te está dirigiendo a ti, querido ministro, para que edifiques bajo la revelación divina. Porque a ti te tienen que revelar lo que es el fundamento, te tienen que revelar lo que son las paredes,
te tienen que revelar lo que es la piedra angular, te tienen que revelar lo que es el techo, te tienen que revelar cómo va todo el diseño de la casa. Si no fuera así, hermano, no tendríamos todas las medidas del tabernáculo, no tendríamos todas las medidas del templo. Hermano, por favor, no es juguete lo que te estoy hablando. Es de acuerdo a un patrón, according to the pattern. De acuerdo a un patrón, nosotros tenemos que orar que Dios nos abra los ojos para ver el patrón, porque aquí está el patrón. Pero si ustedes se dan cuenta, es muy fácil desviarse del patrón, es muy fácil resultar haciendo las cosas a nuestra manera. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay diablo, no hay demonio, no hay ángel caído cuando tú edificas sobre el fundamento correcto. Aleluya. El fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento que ellos usaron. Pero eso requiere revelación, hermano. Dios te tiene que revelar a ti quién es Cristo y quién es la iglesia. Porque aquí el objetivo es ese. ¿Quién es Cristo y quién es la iglesia? Y te dice claramente Pablo que no hay otro fundamento. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Y más que todo es un misterio. El fundamento tiene un misterio, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Que Cristo es el fundamento, que Cristo es la roca para edificar la casa. Y la casa tiene gentiles y judíos que ya fueron abolidos y que se llaman nuevo hombre. Tú te vas a acordar de mí cuando Dios nos juzgue a todos nosotros. Cuando Dios juzgue a todos los hermanos que enseñan el mesianismo, les va a decir, ustedes no edificaron sobre la roca. Ustedes nunca entendieron lo que es el nuevo hombre, porque para edificar bien, hermano, hay que entender lo que es el nuevo hombre. Por eso nos ponen toda la lección aquí, bajo contexto, con detalles, con lujo de detalles, hermano. ¿Van a construir esa casa ustedes? Yo produje en la cruz, te va a decir el Señor, yo produje en la cruz el nuevo hombre. Allí estaba la manifestación del nuevo hombre, yo te enseñé lo que era el nuevo hombre y de una vez te enseñé que se eliminaban las nacionalidades. Yo te enseñé que no podías andar diciendo que eras judío, ni podías andar diciendo que eres guatemalteco, o que eres salvadoreño, que eres francés, que eres italiano, que eres americano. Yo te dije que el nuevo hombre eliminaba las nacionalidades terrenales porque el nuevo hombre es celestial, es un citizen del cielo, es un miembro de la familia de Dios, un miembro celestial. Somos gente celestial viviendo aquí en la tierra, pero nosotros nunca nos identificamos con eso. Entonces el itinerario que nos han marcado no se ve en nosotros. Nosotros más parecemos changos. Parecemos, hermano, alacranes, ranas y sapos. Entonces, ¿qué pasó con el nuevo hombre? El nuevo hombre es la edificación correcta. El nuevo hombre es edificar sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque vivir a Cristo es la que nos va a dar la victoria. Cristo, 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 Cristo. No el Papa. ¿Por qué la Iglesia Católica está tan norteada? Porque tergiversó la palabra de Dios, porque no la entiende, porque no les abrieron los ojos. Muy bien, avancemos otro poquito porque ya solo me quedan 12 minutos. Y en estos 12 minutos tenemos que avanzar para poder remachar el concepto y dejarlo bien claro. Entonces pasamos a ese punto. Vamos a regresar a 1 Corintios 3:11 para recordarnos bien de esto. Dice,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Te he repetido que esto es serio, porque no se puede construir sobre ningún otro fundamento. Voy a usar una expresión que se usa en México. Más te vale que lo que estás haciendo de trabajo para el Señor, lo hagas sobre el fundamento correcto, sobre la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ya sabes que eso tiene una inmensidad de detalles, porque hacer una casa no vayas a creer que es fácil. Yo me tardaba para hacer una casa completa 6 meses. 6 meses. En 6 meses nosotros terminábamos una casa. Empezábamos desde que se compacta la tierra, porque aquí en Estados Unidos hay que llenar el requisito de compactación de la tierra para que la casa no se vaya a hundir y que estemos seguros que no está pasando muy cerca el agua que corre debajo de la tierra. O sea que los ingenieros se percatan de que no se vayan a hacer casas que mañana digan que se hundió todo el cerro. Mira lo que pasa donde construyen sin codificación y sin fundamentos. Tú ya sabes lo que... Mira, en Guatemala se han caído cerros enteros. ¿Por qué? Porque no examinaron la tierra antes de construir las casas. Entonces esto es serio, es de vida o muerte. Si no se edifica bien, hermano, es pura tumba para las personas. La gente puede ir y hacer una casa. Mira, allá en México los paracaidistas hacen las casas en donde caiga y como sea, y después cuando viene una catástrofe, ahí viene el juicio de Dios y por ladrones de tierra se hunden. No te estoy ofendiendo, hermano. Si te robaste tu terreno donde vives, pídele a Dios que te perdone y que te ayude y que esa casa no se te vaya a hundir, sino que Dios te guarde. Pero estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de cosas espirituales, hermano. Nosotros debemos de saber que no se puede poner otro fundamento. Pero aparte de eso, ahí te va pues. Vamos a Mateo 21:42. Mateo 21:42. Mateo capítulo 21 y versículo 42. Y esta es una palabra de exhortación para todos nosotros. 21:42. Jesús les dijo a los fariseos: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? La piedra que desecharon los edificadores. Hermano, no vayas a creer que solo los fariseos fueron los edificadores que desecharon la piedra. Hoy día, hermano, 90% de los hermanos que Dios los ha llamado para edificar su iglesia no saben cómo se edifica. Y han desechado la piedra angular. Dice, ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjate que la roca se vuelve la piedra angular. La roca se vuelve la piedra angular. No son dos cosas distintas. Son dos aspectos de Cristo. Cristo como el fundamento, hermano. Sobre de esa revelación hay que edificar la iglesia y amarrarla con la piedra angular. Entender que Dios ha unido a los judíos y a los gentiles como un solo cuerpo. Estoy hablando de judíos convertidos y cristianos convertidos. Si se convierte un judío a Cristo, forma parte de la iglesia, se junta con nosotros y es el nuevo hombre. No es judío ni es gentil. ¿Me entiendes? Eso es edificar la iglesia que le agrada a Dios. No es andar mesianicando. No es andar diciéndole a los hermanos que Jesús no es el nombre, que es Yeshua. No es andar enseñándole a los hermanos a confundirse más y en vez de entender el propósito de edificar una iglesia sólida, se estén edificando grupos que dividen al cuerpo de Cristo. Todo lo contrario a la pureza de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ten cuidado cómo edificas.
Muchos están en grupos que solo son basura. Son grupos que en vez de estar edificando sobre la roca y usando la piedra angular para amarrar, están todo el tiempo desparramando y tirando y confundiendo a los pobres hermanos. Y pobres porque ellos aceptan esas mentiras que les enseñan, mi amado hermano. Termino con esto. Vamos a la conclusión. Cristo, como piedra angular, une a los judíos y los gentiles para producir el nuevo hombre. ¡Aleluya! Esto es lo que está en Hechos 4. Tú puedes leerlo allí en Hechos 4. Vamos a Hechos 4 y terminamos con Hechos 4. Hechos capítulo 4. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Si quisiéramos leer del versículo 10, solo leamos del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que gloria a Dios, hermano. Yo termino diciéndote que nuestra salvación tiene que ver con la casa de Dios. Nuestra salvación tiene que ver con la edificación de Dios. La salvación está bajo el contexto de unir judíos y gentiles en un solo cuerpo para formar una sola iglesia que es edificada sobre la roca y amarrada como la piedra angular para que judíos y gentiles formen el nuevo hombre. Así que, mi hermano, yo te he dado el mensaje este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta mañana en la noche. Bye bye. Hasta pronto. Puedes decir amén. Te doy unos segunditos para que digas amén, gloria a Dios, aleluya. 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 Ya se rayó el disco. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta mañana.